Les empezaré hablando de lo que es los sustantivos o sustantivos. Esta es una palabra que sirve para identificar una cosa, la cual responde unas preguntas. ¿Qué es esto? Cuando nos hacen eso, cuando hacen esa pregunta, uno responde: casa, es una mesa, es una computadora, o es un libro, entre otras. Los sustantivos admiten lo que es al artículo. Y en dado caso se duda que esa palabra sea un sustantivo, se le agrega lo que es un artículo y si se admite, es un sustantivo. Y si en muchas palabras que en un principio no son sustantivos, se pueden sustantivarse. Pero en los últimos tiempos se convierte al sustantivo sin dejar de ser un artículo. Ahora les hablaré acerca de los pronombres. Los pronombres reemplazan al sustantivo, como por ejemplo yo, tú, él, nosotros, vosotros, entre otros. Los pronombres cumplen en la oración el mismo oficio que el sustantivo, puesto que lo reemplazan. Por ejemplo, en la podemos poner: él trajo un suéter a ella. La palabra él o ella son los pronombres. Estos cumplen la misma función que las palabras Fernando o María, que es un sustantivo. En el nombre, en una oración, si lo aplicamos, sería: Fernando trajo un suéter a María. Y así es como se puede decir que los pronombres son los mismos sustantivos. Les hablaré acerca de los adjetivos. Los adjetivos modifican al sustantivo. Las palabras, como por ejemplo, el, nuestro, mi, son adjetivos las cuales estos modifican al sustantivo. Y están otros adjetivos que determinan, como por ejemplo el, la, nuestras y su. Y hay otros adjetivos que califican, como puntiagudo, otoñal, linda. Entonces, si lo aplicamos en una oración, por ejemplo, el perro es peludo, la piña es ovalada, entre otras. A continuación les hablaré acerca de los artículos. Los artículos son como por ejemplo el, las, los, unos, unas. Estos son los mismos adjetivos, las cuales los adjetivos y los sustantivos constituyen pues a una misma familia. Con ellos se arma lo que son frases, las cuales pueden servir, como les decía, para construir una oración o frase, y una vez ya se le agreguen los que son los verbos necesarios. Como les decía al principio, los artículos tienen dos tipos: los determinantes y los indeterminantes, que se los mencionaba al principio. Entonces, si esto se le aplica a una oración, podría quedar de la siguiente manera: el perro es de mi amigo, o las luces del auto. Entonces ahí se pueden observar lo que son, cómo se aplican los artículos en las oraciones. El verbo. El verbo indica una acción, pasión o movimiento, la cual es esencial para expresar una idea. Tanto si no hay un verbo, no hay una oración. Normalmente los verbos se identifican en infinitivo, como por ejemplo tenemos amar, tener, temer o partir. Pero una cosa es el verbo, que es obviamente es el sustantivo, y otro que es el verbo que tal en la oración tiene que estar conjugado para que cumpla dicha función. También hay que recordar que hay 4 formas verbales que no cumplen la función del verbo en la oración, como por ejemplo el infinitivo, que es un sustantivo; el participio presente, que es activo o activo, que es un sustantivo; el participio pasado o pasivo, que es adjetivo; y el gerundio, que es un adverbio de modo. Los verbos son transitivos o intransitivos. Por ejemplo, los intransitivos no requieren de un complemento directo. En cambio, los transitivos sí requieren de un complemento directo, como por ejemplo qué o a quién. El adverbio. El adverbio es la parte variable de la oración, la cual puede modificar o complementar el significado del verbo, el adjetivo o de otro adverbio o de toda la oración. Hay varios tipos de adverbios. Por ejemplo, están los adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Por ejemplo, los adverbios de lugar está aquí, ahí, encima o debajo.
de cantidad, más, muy, muchos, pocos, bastantes. Y así entre de otros. La preposición. La preposición une y relaciona semánticamente o da significado a los sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios, las cuales podemos poner como ejemplo algunas de las preposiciones, así como se ve en la imagen. A, bajo, con, de, desde, en, por, según, sin. Esos serían algunos tipos de preposiciones. Prefijos y sufijos. El prefijo no es una palabra, sino un elemento que se une al sustantivo para formar una nueva palabra, como por ejemplo está subdirector, vicerrector, superintendente. Y los sufijos son partículas que se añaden al final de alguna palabra para formar otra nueva, como por ejemplo mente, ismo, asmo, entre otras. La conjugación es la que une y también se encuentra en frases conjuntivas y conectores, como por ejemplo y, ni, que, aunque. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Hasta aquí llega mi exposición.